continuación, desarrollaremos el lenguaje de definición de datos, o en este caso crear las tablas de la base de datos del modelo relacional empresa, luego de haberlo normalizado hasta su forma normal Voice Code. La forma de crear las tablas de una base de datos es siempre comenzar por las que solamente tienen alguna clave primaria, no las que tengan claves foráneas. ¿Por qué? Porque una clave foránea, para poder ser creada, necesita que exista la clave primaria de la tabla de la cual proviene. Por lo tanto, vamos a comenzar creando departamento, luego empleado y finalmente la tabla hijo. Comenzamos entonces creando la tabla departamento con el comando createTable, el nombre de la tabla, departamento, abrimos paréntesis y los tipos de datos. numD, que va a ser del tipo entero. Podríamos ponerle cualquier otro tipo de código, pero en este caso opté por el número entero. Y como es clave primaria, está definido como PK, le ponemos primary key. Coma para poner el siguiente atributo, nombre de. En este caso, como es un nombre, vamos a poner del tipo varchar y un número entre el 0 y el 255. En este caso 30, o sea, el largo de la palabra nombre es 30 como máximo. Y por último, presupuesto, donde vamos a poner acá que es un valor decimal, o sea que va a tener coma flotante, que va a tener 6 dígitos y 2 de ellos van a ser decimales. Este, al ser el último atributo, no tiene coma final y finaliza la creación de la tabla con el cierre del paréntesis y un punto y coma. A continuación crearemos la tabla empleado. La tabla empleado la comenzamos con un createTable, el nombre de la tabla empleado, abrimos paréntesis y los atributos. Run, que va a ser del tipo varchar con 11 caracteres, dado para que almacenemos hasta el dígito verificador sin los puntos. Y como es primary key, le vamos a asignar al tiro ese atributo, que es clave primaria. Coma y el siguiente atributo, que sería el sueldo, lo vamos a definir de forma decimal con 4 caracteres, 4 elementos y 2 de ellos siendo la coma decimal. Por último vamos a añadir el teléfono, que va a ser de tipo entero, dado que son solamente dígitos. Luego vamos a definir el atributo numD dirigir, que va a ser quien dirige el departamento. Tiene que ser del mismo tipo de dato de la tabla departamento en el atributo numD, en este caso integer, dado que es un atributo que proviene de la tabla departamento por la clave foránea. Posteriormente vamos a agregar el atributo numD trabajar, que también debe ser de tipo integer, dado que también es una clave foránea del atributo numD de la tabla departamento. Ahora, solamente lo hemos definido en la tabla. Ahora debemos indicar cuál es la clave foránea, y eso se hace con el texto foreign key, entre paréntesis el atributo que está en esta tabla, en este caso numD dirigir, cierro paréntesis, y agregamos el texto reference o referenciando a paréntesis el nombre de la tabla y entre paréntesis el nombre del atributo en esa tabla. O sea, acá estoy indicando que numD dirigir es una referencia al atributo numD de la tabla de departamento. Adicionalmente agregamos onDeleteCascade y onUpdateCascade. Esto porque si modifico algún departamento, algún elemento de la tabla departamento, también se va a modificar en esta otra tabla. Como el atributo numD trabajar es prácticamente igual, simplemente agrego esa misma sentencia y cambio numD dirigir por numD trabajar. Y con esto ya tenemos agregada la tabla completa. Por último nos queda la tabla hijo, entonces createTable hijo, abro paréntesis y voy agregando los atributos. Nombre, que va a ser del tipo varchar, dado que es un texto. Fecha de nacimiento, que va a ser del tipo date, dado que vamos a almacenarlo como el tipo fecha. El run, que va a ser una clave foránea, dado que es el run del empleado.
Entonces va a ser la clave foránea de esa tabla, y el código, que es un atributo nuevo que nosotros hemos debido agregar para que dejar esta tabla como clave, como forma normal VoiceCode. Por lo tanto, este código lo vamos a definir como de tipo integer y vamos a poner que es primary key. Por último, nos queda simplemente añadir el foreign key, o sea, hacer un foreign key paréntesis run, el atributo de esta tabla, reference a quién, a la tabla empleado en el atributo run. Entonces aquí, si se fijan, el atributo de la tabla hijo con el de la tabla empleado son el mismo nombre, no hay ningún problema. Y agregamos la sentencia on delete cascade y on update cascade para que si hay algún cambio de algún empleado también se vea reflejado en esta tabla hijo. Por ejemplo, si borro al empleado, también va a desaparecer la relación con el hijo, y si modifico el empleado, va a ser modificada la relación con el hijo también. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.